Hola, bendición y larga vida al pueblo religioso, bendición y larga vida a la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todos los seguidores de Iley Pavo Dara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook. En el día de hoy quiero hacer referencia a la orisa Oque y quiero estar viendo algunas cosas referentes e inherentes a esta orisa y quiero estar desmontando algunos mitos que hay con respecto a esta orisa, de que si vive con Obatalá, si no vive con Obatalá, si vive al lado de Obatalá, quién es esta orisa, qué representa esta orisa, en un momento determinado, cómo hacerle alegorías a esta orisa y ver todas las cosas relacionadas con esta orisa y ir, como dije anteriormente, desmontando algunos mitos que hay dentro del culto religioso que se ha deteriorado tanto para con esta orisa. Ok, entonces lo primero que tenemos que definir cuando vamos a hablar de un orisa para saber que es una entidad independiente, que es un orisa independiente, es su Ordun y Salayé. Y Oque tiene Ordun y Salayé. Ordun y Salayé de Oque no es más que Ofunmei. Dice por qué Oque bajó a la tierra en Ofunmei. Es porque en un momento determinado ya ahí estamos viendo el carácter individual que va a tener Oque para con Obatalá, independientemente de que Oque no va a estar ligado solamente a Obatalá, o que también va a estar ligado a Richaoco, a Osain y a Gayú. Dice porque en un momento determinado Oque va a ser una divinidad que va a representar la montaña. Todos en un momento determinado, todos los religiosos, hemos oído la montaña es de Obatalá. La montaña en realidad no es de Obatalá. Lo que es de Obatalá es la base de la montaña, o sea, la parte de abajo. La parte de arriba de la montaña es Oque. Por eso la montaña se llama Ile Oque. Si no se llamara Ile Obatalá. ¿Vale? La montaña se llama Ileoque porque la parte de arriba representa a Oque. Y el que subió a Obatalá, a la parte de arriba de la montaña, fue Oque. ¿Para qué? Para evitarle el bullicio de las personas que le molestaba tanto a Obatalá. Pero si vamos en un momento determinado a ver qué representa Obatalá, va a representar una persona vieja, va a representar un viejo encorvado con dificultad a la hora de la locomoción o a la hora de caminar, por tanto y por cuanto Obatalá no podía subir solo a la montaña y Oque fue el que lo ayudó a subir la montaña, a consecuencia de que a Obatalá le molestaba la bulla que hacían los seres humanos. Entonces aquí vamos a ir desmontando algunos mitos, como que la montaña es de Obatalá, independientemente de que sí, la base de la montaña, o sea, la parte de abajo donde empieza la montaña, eso es propiedad de Obatalá, porque la montaña se llama Ileoque y es por algo que se llama Ileoque, porque es la casa de Oque. Entonces la cima de la montaña representa a Oque y no a Obatalá. Entonces, en Ofumei, prescribe y fa el por qué Olodumare quería crear a un orisa sumamente perfecto y comenzó a crear a Oque. Comenzó a crear a Oque y empezó a hacerle a Oque una cavidad craneal perfecta como la que hoy conocemos que tenemos los seres humanos. Todos los huesos de la cavidad craneal van a representar a Oque, porque si vemos todos los huesos de la cavidad craneal y vemos la forma que tiene nuestra cabeza, es una forma redonda o es una forma semirredonda que puede parecerse a una ocultá, a una piedra, a una otá, y eso es lo que representa Oque. Oque lo que representa la montaña y representa las piedras, por muy pequeñas que sean las piedras, van a ser una representación de Oque, porque dice Ifá, es porque las piedras no son más que fragmentos de la montaña, son fragmentos de Oque. Entonces, Olodumare empezó a crear a Oque para hacerle una cavidad craneal perfecta y empezó a esmerarse en demasía en la creación de Oque. Pero a Olodumare se le olvidó darle vida a Oque. Y quien le dio vida a Oque fue Obatalá conjuntamente con Odudúa. Fueron los que le dieron vida a Oque. Entonces por eso es que las personas empiezan a pensar que Obatalá tiene que ver algo con Oque, o que Oque va a ser en un momento determinado un avatar o un camino de Obatalá, siendo esto incierto. Entonces, Odudúa y Obatalá le dan a Oque la vida. Pero plantea el mismo Odun, Ofunmei, el por qué en un momento determinado Oque fue esclavizado por Obatalá. Dice por qué Oque fue esclavizado por Obatalá, porque se decía que Oque estaba pretendiendo a la mujer de Obatalá cuando éste salía, y por tanto y por cuanto fue esclavizado a Obatalá. Oque fue un esclavo de Obatalá, que Olofin fue el que lo liberó, porque Olofin dice que le dio la virtud a Oque de ser conocedor de todos los secretos de Olofin. Dice por qué en un momento determinado
Oke fue conocedor de todos los secretos de Olofin, pero Olofin le quitó esta virtud porque Oke era olvidadizo. Recordemos que Olodumare había olvidado darle la virtud de la vida y se la dieron Obatalá de Dúa, pero con este mismo defecto vino a la vida Oke, con el defecto de ser olvidadizo. Y por consiguiente Olofin le quitó esa virtud a Oke en un momento determinado y lo mandó a trabajar con Orisaoko. Por eso es que Oke se utiliza para hacer el machuquillo. Mis hermanos Oloriza y Babalao saben de qué estoy hablando, no puedo dar mucha descripción de esto, para hacer el machuquillo de todos los santos. Y se utiliza la ocuta, la piedra, para que se me entienda, de Oke, y se machuca en el piso por los grandes pactos que tiene para con Orisaoko Oke, por mandato de Olodumare. Dice que Oke, el único machuquillo que no hace Oke, es el del hijo de Ochosi, que se hace con la piedra de Abata en un momento determinado, porque dice que Oke siempre estaba de mal humor, pero el único que lo entendía era su amigo Ochosi. Y dice por qué cuando el hijo de Ochosi se va a hacer santo tiene que recibir Inle y Abata con anterioridad, porque todos sabemos que hay que llevar a Inle y hacer el proceso que hay que hacer en la puerta, y cuando entra, dice por qué en un momento determinado, en Machuquillo el día antes, se hizo con la piedra de Abata y Oke se puso al lado de Ochosi, porque dice que Oke y Ochosi eran grandes amigos. Sin embargo, como Oke siempre estaba molesto, Ochosi le dijo que a sus hijos no le hiciera eso, que viniera a disfrutar con él, que para eso estaba Abata. Entonces, por consiguiente, el único machuquillo que no realiza Oke es el de Ochosi. Todos los demás machuquillos van bajo el pacto que hicieron Orisaoko y Oke. El por qué se machuca en el piso y el por qué el que machuca es Oke. Entonces, vemos que es una deidad que tiene grandes pactos con distintas deidades. Dice por qué en un momento determinado Oke machuca la hierba por los grandes pactos que tiene con Osain. Y el por qué lo que hace es sacar el extracto de la hierba de Osain en el piso conjuntamente con Orisaoko, independientemente de que Gayú también le dio muchos secretos a Oke, que es lo que vemos en todo este culto de Oke, ¿me entiendes? Entonces hay que tener cuidado porque dice en el Odun, Ofunmei también va a prescribir el por qué cuando empezamos con Oke, empezamos el día antes de la coronación del Iyabó, del santo propiamente dicho, empezamos con Oke haciendo Haché para el Iyabó, haciendo machuquillo, haciendo toda esta serie de cuestiones, y el por qué cuando nos morimos también se destruyen las soperas con Oke. Nada de esos bases nuevos ahora que hay que piden un martillo para destruir las soperas se destruyen con la piedra de Oke, que fue la misma que machucó para que usted naciera, es la misma que machuca para que usted muera, que es lo que dice, que es lo que está recogido en todas las historias de Ofunmei. Entonces hay que tener cierto cuidado con el culto de Oke, porque dice que Oke, fíjense, si Oke no vive como Batalá, que Oke, esta acción de romper la sopera, esta acción de romper todas las soperas, de Oloriza, que en Baé está representada en Ofunmei, donde Oke rompió todas las herramientas de Obatalá y la sopera de Obatalá para que Obatalá no fuera conocido. Está escrito en el Odun Ofunmei. Entonces, Oke tenía grandes problemáticas con Obatalá por la esclavitud a que era sometido Oke a consecuencia de que Obatalá pensaba que él le estaba enamorando a la mujer. Y Olofin fue el que lo liberó y lo hizo conocedor de sus grandes pactos, pero le tuvo que quitar esa virtud a consecuencia de la gran problemática de memoria que tiene Oke. Porque los Dumares a la hora de crearlo se le olvidó darle la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora del trabajo con Oke y de estar mezclando Oke con Obatalá, porque ellos no tienen mucho que ver en muchas cosas y en muchos avatares. Independientemente de que ya estuvimos hablando de que Oke fue el que llevó a Obatalá a la cima, independientemente de todo esto, Obatalá esclavizó a Oke. Por tanto, Oke no le gusta vivir con Obatalá. ¿Me entiendes? Y Oke, para que quede claro, las soperas de Oloriza cuando da su caída no se rompen con un martillo, se rompen con Oke, que fue el que machucó para que ese Oloriza naciera y es el que rompe la sopera. Eso lo hizo Ofunmei. El por qué Oke hace el machuquillo está escrito en el Odun Difá Ofunbara, Ofunsusu Olona, donde en un momento determinado Olodumare le dio la potestad a Obatalá que hiciera la cabeza del ser humano
Y Obatalá se entretuvo porque Obatalá estaba cortejando a Yembo. Y Obatalá se entretuvo cortejando a Yembo y dejó a Oque apilando todas las cosas y machucando todas las cosas, todos los ingredientes para hacer la cabeza de Lenny Yang, o sea, de la persona. Y cuando Olodumare le reclamó a Obatalá le dijo que el que estaba haciendo eso era Oque, por eso se quedó Oque haciendo estas funciones. Por eso es que el machuquillo se hace con la piedra de Oque y no con la piedra de ningún otro orisa, ni con la de Obatalá ni con la de nadie, sino solamente única y expresamente con la piedra de Oque, que es el que tiene la facultad dada por Olodumare. ¿Vamos a entender? Entonces hay que tener cuidado a la hora de confundir las cosas. Dice, ¿por qué? Aquí hay una gran ceremonia que se le hace el hijo de Obatalá, que se lleva al hijo de Obatalá a una loma, se pone a comer el oque del padrino con el oque del hijo de Obatalá, se pone un oque en el hemisferio izquierdo y un oque en el hemisferio derecho para que la persona no pierda la memoria. Dice, porque hay una gran obra que se hace por Ofun-Meiji para los hombres expresamente, que es para la virilidad del hombre, que es que se pone una jícara con agua delante de Oque y se le hacen unos rezos, por supuesto, y se comienza a beber de esa jícara para evitar la impotencia del hombre, independientemente de que hay otras creencias que hablan de las tribus aborígenes africanas, donde Oque era una divinidad femenina y tenía 16 senos, que fue con las que en un momento determinado pudo vencer la guerra. Y se dice que en esa parte, en esa región específicamente de África, que es donde está el templo dedicado a Oque, los seguidores de Oque, como decían que era una divinidad femenina de los sacerdotes de Oque, cuando se celebraban las fiestas de Oque, se disfrazaban de mujer. Dice que en un momento determinado esto era un culto que se consagraba a muchas mujeres y niños, porque dice que Oque en un momento determinado va a representar esta forma idílica y esta forma sublime de hacer homenaje a la figura de la mujer y a la figura de los niños. Esto es otro tipo de creencia que había en África, lo que estoy explicando. Entonces, por consiguiente, dice por qué a Oque en un momento determinado, que sí es una similitud como Obatalá, le molestaba el humo, porque dice que sus sacerdotes cuando venía la guerra se metían dentro de una loma, dentro de una montaña, y sellaban la entrada, y hasta que no pasaba el peligro no salían de ahí. Entonces sus seguidores eran personas un poco retraídas, un poco, por decirlo de alguna manera, cerradas ante la sociedad. Por eso dice que Oque le gusta estar solo, por eso dice que Oque va a representar en un momento determinado el pudor, va a representar en un momento determinado el no abrirse tanto a la sociedad. Por eso dice que es una deidad que le gusta la soledad y que vaga por encima de las lomas solo, sin que nadie le vea y sin que nadie le hable, porque no le gusta el contacto mucho con las personas. Eso son las cosas que hablan de Oque en todas estas cuestiones. Dice el por qué en un momento determinado, entonces vamos a tener que prestar especial atención al cuidado de Oque. Y ya le dije, Oque no vive incluso ni en el castillero. Oque va a vivir en el piso, en un receptáculo de barro con Oque encima, y por encima puede ser otro receptáculo de barro o puede ser una jícara con una cierta y determinada cantidad de orificios. O sea, ya dije que nadie se ponía de acuerdo si eran 1, si eran 4, si eran 8. La cantidad de orificios no es importante. Todos los orificios lo que hacen es una sola cosa, tienen una sola finalidad, que no es más que dejar caer el vale, porque Oque no come directo. Oque no come directo. ¿Vamos a entender? Entonces, estas son las cosas que he podido recopilar del culto de Oque, que como dije anteriormente, está bien deteriorado y en un momento determinado está bien escasa la literatura, está bien escaso todo, pero aquí queda bastante bien explicado el por qué no vive como Obatalá, el por qué no tiene la necesidad de vivir al lado de Obatalá, ni mucho menos, y aquí queda bien explicado quién es Oque y quién es Obatalá, y en un momento determinado el por qué Oque tiene su Ordun y Salayé, y el por qué Oque bajó a la tierra, y el por qué Oque hizo sus trabajos en el cielo como cualquier otra divinidad, o como cualquier otro orisa. Entonces espero que les haya servido para agrandar el conocimiento religioso que hay
acerca de esta divinidad, acerca de este Orisa, que sé que es bastante poco y bastante polémico, y espero que les haya servido para agrandar ese conocimiento. Y recuerden que no les deseo suerte, porque los que tenemos Ifá y Orisa tenemos el 75% de la suerte hecha y el otro 25% lo alcanzamos a través de los esboces, las robaciones y siendo obedientes a nuestros itases. Que la bendición de Olofin, Olorum, Olodumare y sus respectivos ángeles de la guarda siempre los alcance. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de manera gratuita. Nos estamos viendo. Y Boru y Boya y Boya.